Chicos, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, 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 se Sí, escucha. sí, sí se le escucha. Gracias, Jessica. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro mini curso de ruido. Y para continuar con nuestro mini curso de ruido, vamos a ahora ya a enfocarnos en el tema de fuentes generadoras y de cómo solucionar el ruido para finalmente ver el tema de la legislación ambiental. Entonces, las fuentes generadoras de ruido pueden ser por miles, ¿no es cierto? Cualquier tipo de equipo o cualquier tipo de actividad nos genera ruido, ¿no es cierto? Incluso si caminamos, como les decía ayer, casi sin tratar de pisar y de que suene, tenemos ruido. Sí, hay algo del chat. Tenemos nosotros ruido, los aviones generan ruido, los carros generan ruido, la refrigeradora genera ruido, todo en este mundo genera ruido, ¿no es cierto? Y allá, gracias, sí se escucha. Entonces, ¿en qué es lo que tenemos que enfocarnos nosotros acá en las fuentes generadoras? Valga la redundancia, tenemos que enfocarnos en cuál genera más, porque no vamos a poder eliminar todos los ruidos que tenemos en el planeta, ¿no es cierto? Estos ruidos van a generarse, así sea de forma natural. Ya no llegó a la pantalla. No, si está en el hombre. Ya se puede más. Ya. Entonces, cuando yo analizo el ruido, ¿no es cierto? Tengo que ver, está desubicada ya, tengo que ver tres cosas, ¿no es cierto? Primero, ¿de dónde viene el ruido? Es decir, la fuente del ruido. Entonces, la fuente ¿cómo puedo yo controlar esa fuente de ruido? Puedo sustituir ese proceso con otros procesos, o sea, soldar en lugar de remachar, porque remachar suena. Diseños de máquinas menos ruidosas, reducción de la cantidad de máquinas que tenga, uso de amortiguadores en las piezas, mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y reducción del ruido en los vehículos, por ejemplo, mediante el uso de silenciadores, asimismo en los generadores, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, sí, vuelvo a la diapositiva anterior, les decía, cuando yo analizo las fuentes de ruido, debo analizar primero los factores de riesgo. Ayer ya habíamos hablado un poco de los factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Psicológicos, psicosociales, a la salud, al medio ambiente, etcétera. Los efectos a la salud, que los vimos ayer, la sordera temporal y la sordera a largo plazo o hipoacusia. Para los elementos de protección debemos tener criterios de selección y estos criterios de selección van en base de lo que vamos a ver hoy día, que son las medidas de control. Las limitaciones. Muchas veces la protección auditiva está sujeta al costo. Sí, ya vamos a ver más o menos los precios y vamos a ver el tiempo de uso. Si es para un ruido ambiental, no debería usar este tipo de protección. Sin embargo, si estoy a nivel industrial, yo mi jornada de trabajo puede ser las 8 horas, las 12 horas, tengo que tener. Mantenimiento, si es que existiera el mantenimiento, la mayoría de elementos simplemente se botan. Y uso y ajustes para que todos podamos tenerlo. Me ayuda, Leandro, quitándole la barra de aquí, no se ve mi última fila. ¿Sí? Yeah. Entonces, ¿y cómo deben estos almacenarse? Y ahí justo les cuento una anécdota. Hace un par de semanas que tenía que yo ir a hacer trabajo de campo, pedí unos protectores auditivos y me dieron los protectores auditivos y cuando les aplasté para colocarle ya no volvieron a su posición inicial. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, son nuevos. Resulta que han estado guardados durante mucho tiempo y ya no servían, ¿de acuerdo? Entonces, ¿o es lenta la pantalla, Leandro, o no mismo lee? La siguiente, porque de esta ya hablamos. Listo, entonces, lo primero es controlar la fuente generadora. Lo segundo es controlar el medio.
el medio en el cual se propaga el sonido. El ejemplo que les contaba el día de ayer, ¿no es cierto? El sonido se generaba en la planta de tratamiento. Entonces, se genera el sonido alrededor, en el interior de toda la planta de tratamiento. Entonces, si yo les... ¿cómo se propaga? Por las ondas electromagnéticas. Si yo hago una forma de aislamiento en la pared, estas ondas electromagnéticas van a tender a disminuir, ¿sí? Lo mismo, si estoy hablando de las vibraciones, también puede llegar a disminuir y ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿no es cierto? Entonces, hay siempre que también actuar, ya cuando no puedo actuar en la fuente generadora, tengo que actuar en el medio en el cual se propaga, sea este el agua, sea el aire, sea el sólido, ¿de acuerdo? Esta es una buena medida, la que dice aumentar la distancia entre la fuente de ruido y el trabajador, pero no voy a tener siempre una distancia muy grande para hacer eso. Y por último, la señalización de las zonas de riesgo. Eso es actuar sobre el medio, ¿no es cierto? No se ve, no se ven los gráficos. No se ve. Algo pasó aquí. Porque se le ve ahí sí está. Pero el rato que se le proyecta acá no se ve. Pero en el que está el listado de las diapositivas, ahí sí se les ven los gráficos. Problemas técnicos, perdón. Ahí sí se les ve a algunos, no se les ve a todos. Ya. Bueno, volvamos al anterior, que aunque no se ven los gráficos, vamos a intentar hacer otro. Una más nos falta, por favor. Le va a volver a recompartir. No se ven. Bueno, avancemos sin este gráfico. ¿Qué tenía este gráfico que está ahí en negro? Lo que tenía es pantallas combinadas de, ahí ya se ve, no, pantallas reflectoras de sonido que pueden ser combinadas con los cielos rasos. Aquí en la facultad no hay cielo raso, en química sí hay cielo raso, está un poco más abajo. Y esa es una de las mejores medidas que se ha encontrado para bajar el nivel del ruido. Entonces, entre el cielo raso y el techo nos queda un espacio de 20-30 centímetros. Como les había dicho ayer, ¿qué es lo que ponemos ahí? Ponemos cubetas de huevo, ponemos corcho, ponemos espumaflex picado, cualquiera de estos que nos van a permitir hacer que la onda electromagnética que viene así de ruido vaya yendo probablemente con la misma frecuencia, pero con una intensidad bastante más baja, ¿de acuerdo? Entonces, para eso funcionan las pantallas reflectoras combinadas con materiales absorbentes. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos en la siguiente, los materiales fumoso, tipo caucho o plástico. El que solemos conversar siempre, ¿no es cierto? El poliuretano. El poliuretano es un excelente absorbedor de sonido. La lana de vidrio, ¿por qué? Porque también es esponjosa y tiene espacio en donde puede rebotar el sonido y cada que rebota la onda electromagnética se va haciendo más pequeña. Caucho, plástico, caucho denso y corcho. El corcho ha sido durante muchos años lo más utilizado para como alterar el medio del ruido. ¿Pero qué nos queda? Nos queda un sitio encerrado en donde va a haber más ruido todavía, ¿es cierto? Porque no le estoy dejando que el ruido salga hacia el exterior. Yo sacar a mi papá. Siendo seguro y le sacar a usted. Sí, claro, es que imagínate. No es por nada. ¿Alguien tiene los micrófonos? Por favor, chicos, apagar los micrófonos. ¿Abierto? Me lo apagaron a las 5. Entonces decía
estamos en que se puede eliminar con eso en las paredes. Pero también hay el tema de las vibraciones, del cual habíamos conversado ayer, que se dan en medio sólido. Entonces, para las vibraciones, no pasa. Ya. Para las vibraciones, nosotros tenemos ahí, miren, la máquina cuando está vibrando, ¿no es cierto? En ese salón A. Miren, entonces vibra, ¿no es cierto? La máquina en el salón B está separado por esa pared. Yo tengo un aislamiento, pero de sonido, no tengo un aislamiento de vibraciones. Entonces, el ruido que debería pasar a manera de vibración sigue pasando, aunque la persona esté puesta los audífonos, etcétera. Entonces, en la parte de abajo donde dice aislamientos de vibración, están los que debimos haberlos visto en la diapositiva anterior, pero no se veía. Son tipo resortes. Entonces, lo que se hace es cogerle la máquina y ponerle en estas 4 partes, ¿no es cierto? En estas 4 partes, unos resortes. Esos resortes sirven para que la máquina, en lugar de vibrar, vaya amortiguándose, ¿de acuerdo? Entonces acá le podemos ver a la señora que ya no tiene problema ni de vibración y como ya mejoró su pared, tampoco tiene problema de ruido, ¿no es cierto? Ese es un tipo. Otro tipo que nosotros tenemos, aparte de los resortes, son caucho. Entonces se cogen láminas de caucho, ¿no es cierto? De caucho que sea no rígido, un caucho más bien suave, en el cual la máquina vaya rebotando. Y cuando me refiero a la máquina, me refiero, como les decía el día de ayer, a la hiladora, a la tejedora, a cualquier tipo de máquina, inclusive calderos, los generadores, que ahora son comunes porque se instalan, tienen que instalarse con esta parte de acá, que son los amortiguadores para que no haya vibraciones. Si yo le hago eso, la máquina también va a tender a sonar menos, porque si está vibrando, aparte de la vibración en el suelo, también emite mayor sonido. ¿Sí? Entonces, esto es como mejorar en la fuente, ¿no es cierto? Y aquí sí se nos ha perdido toda la diapositiva. Aquí en esta parte deberíamos nosotros ver, no sé, nada acá. Qué mal. ¿Y por qué? Se ve. Ya. Esa sí se ve, esa no se ve. Por favor. Ya. Entonces, lo que deberíamos ver aquí es cuando se afecta en la fuente, es que uno puede encerrar a la fuente en un sitio, no solo anclarle, sino encerrarle en el sitio. Eso, por ejemplo, funciona muy bien para los generadores. El tema Corporación Favorita tuvo grandes problemas en la época de apagones porque imagínense en cuántos supermaxis, megamaxis hay y todos los generadores estaban encendidos y se encendían a la madrugada, pues también tienen que trabajar en la madrugada. Entonces la gente decía, encima de que no tengo energía, tengo que aguantar la bulla de los generadores, y no eran solo ellos. Todas las personas empezaron a trabajar con generadores. Entonces uno quería entrar a un almacén a comprar, pero el ruido del generador le decepcionaba porque decía no me han de oír nada adentro. Entonces ahí funciona encerrar a la fuente, encerrarle a la fuente en un sistema aislado. ¿Qué tipo de sistema? El que acabamos de ver, caucho, corcho, espumaflex, etc. ¿Cuáles son las implicaciones de tener esto? Se genera calor. Sí, porque el momento que, por ejemplo, el generador está funcionando, para enfriarse el motor, tiene un ventilador y está permanentemente sacando calor. Entonces, la fuente, el material con el cual aíslo tiene que ser lo suficientemente bueno como para que no se caliente y amortigue el ruido. Sí, encontrar esos materiales es un poco difícil. Una vez más, el poliuretano es un material que no sirve perfectamente para este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Para cumplir. Ya.
Entonces estamos tratando, para los que no nos están viendo, de convertir el archivo en PDF para poder ver las diapositivas que no se ven acá. No, tenemos arriba. Ahí no se ve. Definitivamente no se ven desde el control de la fuente, pero como les digo, ahí el tema es que nosotros podemos actuar sobre la fuente, ¿no es cierto? Ya. Y ahora vamos a ver la última parte, que es influir en el receptor. ¿Quién es el receptor? Nosotros, los animales, en cualquier ser vivo que esté siendo afectado. Entonces, una primera forma es evitar la exposición innecesaria al ruido, ¿no es cierto? Entonces, de lo que hablábamos ayer, o sea, no me pongo los audífonos y le subo todo el volumen para no compartirle a nadie mi música y yo reventarme los tímpanos, o sea, es una exposición innecesaria. Reducir el tiempo de exposición, entonces, por ejemplo, los trabajadores, ya cuando tenemos problemas en ruido laboral de esto, le dicen usted 2 horas va a trabajar en hilatura y 2 horas va a trabajar en confección para que no afecte tanto el nivel sonoro y pase en hilatura que tenemos 90 decibeles todo el día, ¿de acuerdo? Entonces, se reduce la exposición del tiempo. Lo que sigue, rotación de puestos de trabajo, ¿cierto? Vamos, un mes va a trabajar usted en estas 2 áreas, el siguiente mes va a trabajar así para seguir bajando. Y el uso de protectores de oído, ¿no es cierto? Ese uso de protectores de oído hay de varios tipos. Ahí podemos ver los primeros, son los de espuma, lo que yo les decía, que me puse y se quedó ya aplastado y ya no sé, ¿sí? Estos tapones auditivos son elementos que se ponen en el canal auditivo externo, lo habíamos visto ayer, el canal auditivo, cerrándose de forma hermética, entre comillas, porque son polímeros que se expanden pero no van a dejar. Los arcos aureales o orejeras son los segundos que están ahí, o las orejeras mismo, que se ubican en los cascos o se ubican aparte, ¿no es cierto? Y tienen la forma como la podemos ver nosotros aquí, para que pueda taparme todo el oído, ¿de acuerdo? Como digo, algo pasa aquí y no salen. Ya como métodos de control, se aplican estas protecciones auditivas dentro de a la persona, ¿no es cierto? Desafortunadamente no se ve, pero ya les voy a decir esto. Déjenme ver cómo está la siguiente. ¿Cuál era la siguiente? Creo que ya no sé. Ya, entonces, recapitulando, si actuamos sobre la fuente, aquí tenemos el gráfico, miren, está el joven sin protección aquí, entonces luego le encierran, ya puede oír, luego le pueden poner la pared aquí, que es la pared de poliuretano, o pueden ponerle encerrarle a todo. Entonces, ahí estoy actuando sobre la fuente. La otra sobre el medio de propagación, me aíslo yo me pongo en el interior, ¿no es cierto? O yo mismo hago una instalación, esa instalación de aquí, también la podemos ver aquí, esa debe ser de doble pared y en el interior hay caucho, corcho o cualquiera de estos, ¿no es cierto? Y finalmente actuar sobre el receptor. Las orejeras, los tapones, aquí hay tapones de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo elijo qué usar como protección auditiva? Primero, el nivel de atenuación. Entonces, ahí nosotros podríamos pensar que ¿cuál tendría mejor nivel de atenuación? ¿Las orejeras? Sí, las orejeras o los tapones auditivos. Las orejeras, ya lo vamos a ver. El uso de otros equipos de protección, si es que los hubiere. Las condiciones ambientales, lo que yo les comentaba ayer, uno tiene que ponerse primero los tapones, luego las orejeras, luego la mascarilla, etcétera, y a veces molesta mucho y encima de eso se hace mucho calor, es imposible. El tiempo de uso.
Cuando se usa más de 8 horas los tapones, ustedes se sacan y tienen la sensación de tener el tapón toda la vida. Sí, porque es invasivo. La comodidad, la verdad es que ninguno es cómodo, pero es necesario. Sí, los costos, obviamente, ¿qué es más barato, los tapones o las orejeras? Sí, pero ¿cuánto duran los tapones? Una apuesta. ¿Cuánto duran las orejeras? Lo vamos a ver. Y la disponibilidad. Les cuento que desde hace algún tiempo aquí en el país no hay protectores, no hay los de espuma. Y entonces en el único sitio que hay es el Coca. Y los vendieron los que estaban vencidos y que ya no regresan. Entonces estamos en problemas porque la gente se está acostumbrando a vender solo las orejeras. Pero no todos necesitamos comprar orejeras porque no vamos a usarlo todo el tiempo. Entonces hay personas que sí. ¿Sí? Entonces vamos con el primer tipo de protección auditiva, que es el tapón auditivo. Y en este tapón auditivo tenemos de dos tipos. Que es el de espuma, el de espuma suave, que uno se coloca, y este es el de espuma un poco más rígida. ¿Saben cómo se pone el tapón? Se coge el oído, no traje un tapón, se le alza el oído para atrás, se le comprime al tapón, se le pone, se baja la oreja y así. Entonces, en eso, porque cuando le hago así, es como que el canal, ¿cómo es? El canal externo se abre un poco más. Entonces, llena todo y ya cuando le siento que el tapón se ha llenado, suelto mi oreja y está puesto el tapón auditivo. Para los dos la puesta es igual. Para los dos, para el de espuma o para el rígido, ¿de acuerdo? Normalmente estos vienen por cajas, no vienen o sea, estos ya son bastante anillados, como ustedes ven, vienen con una cosita ahí, pero la verdad es que sirven casi lo mismo. Entonces, las ventajas son que tienen un buen nivel de atenuación. Estos de aquí, por ejemplo, que son rígidos, tienen una baja de 17.5 decibeles. Estos, que son también semirrígidos, tienen 23 decibeles. Y miren estos, los de espuma, tienen 32 decibeles. Por eso les decía, no es cuestión de comprar orejeras por la nada. O sea, hay que ver qué es lo que sirve. Y estos de acá son desechables, son de poliuretano, de espuma moldeable, son higiénicos porque uno los bota y reducen 32 decibeles. Entonces, probablemente por ahí esté. Entonces, las ventajas, el nivel de atenuación, que como vimos, el más bajo del DECA es 17. Son livianos, uno puede llevarlos, son frescos, o sea, no, porque pónganse toda la orejera, hace sudar mucho. De uso permanente, compatible con el oído, son bastante cómodos y es un suministro bastante fácil que yo le puedo dar, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a las visitas técnicas con ustedes, la mayoría de esas que dicen, toma, y nos dan un par de tapones a cada uno, porque no es que les cueste mucho este par de tapones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las orejeras. Orejera tipo copa o orejera. Entonces, aquí tenemos esta de este tipo, reduce 20 decibeles, esta de este tipo, 21 decibeles, y esta es la misma, 21 decibeles. Entonces, ¿qué ha sido más eficiente? El tapón de espuma. El tapón de espuma, que es más económico que cualquiera de esos, viene en una fundita así, sin cajita ni nada, pero es lo más eficiente. La ventaja de estos de estas es que son higiénicos, obviamente yo les limpio, si tengo que permanentemente estarles limpiando. Exposiciones intermitentes se adaptan al casco, la mayoría, como podemos ver en este casco, se adaptan, no todas, porque miren, estas son difíciles que se adapten a casco, pero la de acá sí se puede adaptar. No son más bien son un poco más costosas, pero tampoco es que sean muy costosas. Una de estas debe estar en unos 25, 26 dólares y les dura un tiempo relativamente grande. Tienen repuestos por si se les rompe la parte de la orejera, les queda la otra, ahí les venden sobre un lado.
tienen una vida útil relativamente larga y tienen una disponibilidad que esa sí es buena acá, porque como les decía, últimamente acá en el país ya no se traen los de espuma, a pesar de que son los mejores, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la protección que nosotros debemos tener. Y esta protección, como les digo, debe ser obligatoria. Debe ser obligatoria porque en la industria nosotros estamos siempre en contacto con equipos que generan ruido, ¿sí? Y ahí tenemos que poner. La señalización, cuando hablamos de señalización, hablamos de los sitios en donde la forma en la que se coloca la señal de seguridad. La señal de seguridad es de este tipo, que está en celeste y está, o azul, y el equipo de protección está en blanco. Sí, entonces si ven esa señal, ustedes saben que tienen un uso obligatorio de protección auditiva. Sí, sí o sí debo protegerme porque ahí esta señalización indica que el ambiente tiene un ruido superior a 90 y menor a 140 decibeles, ¿no es cierto? En un ruido instantáneo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las diferentes medidas que deberían adaptarse para no tener afectaciones por ruido. Primero, una evaluación inicial de los puestos existentes, o sea, esto sigue siendo ruido laboral. Luego, la evaluación de los puestos modificados, o sea, la primera es para identificar los puntos en los cuales hay más ruido. La segunda es para ya clasificarlos. La periódica de los puestos existentes cada 3 años o cada año. Sí, porque cada 3 años ya podemos haber perdido la audición mucho, ¿de acuerdo? Informar a los trabajadores sobre las medidas de riesgo, eso es algo que se tiene que hacer anualmente. Suministrar los protectores auditivos, igual todo el tiempo se están suministrando. De hecho, en compañías grandes, uno entra y como que fuera un dispensador de caramelos, hay un dispensador de protectores auditivos, cualquiera entra y se coloca, ¿no es cierto? Y la obligatoriedad, cuando estoy yo en más de 90 o 140, tengo la obligación de utilizar los protectores auditivos, ¿de acuerdo? Esta es un resumen del anterior, nada más. Entonces, hasta ahí va el tema de qué nos causa el ruido, qué es lo que nos está causando el ruido y qué es lo que nosotros vamos a sufrir, nosotros y los animales vamos a sufrir, cómo se produce el ruido, cómo se mide como una diferencia de presión, un decibel, etc. Entonces, como lo prometido es deuda, vamos a ver el sonómetro y las escalas en las que marcan. ¿Nos ayuda, por favor? El sonómetro está compuesto. El sonómetro está compuesto de la parte que habíamos conversado ayer, ¿no es cierto? Que este es el cuerpo del sonómetro. Aquí, en la parte superior, si yo le abro esto de acá, y voy a medir apenas, si esta parte de acá arriba sale, ya, bueno, ahí ya le vimos, ahí sale, y aquí podemos verle, no sé si le pueden poner acá, para que le vean la membrana, ya. Pueden ver, chicos. ¿Pueden ver? Sí, sí se puede ver. Ya, sí se puede ver, gracias. Ya, aquí, entonces, si lo ponemos en la parte de aquí, ahí vemos que está la membrana que yo les decía, es una membrana muy delicada. Y si bueno, ahorita no lo voy a hacer eso, ahorita solo lo voy a cerrar para que no se vaya a dañar. En esta parte, en la segunda parte de acá, aquí es donde está el micrófono, ¿sí? Listo. Entonces, el sonómetro, como vemos, se divide en dos partes del cuerpo del sonómetro, el micrófono y esta parte de aquí que se denomina el amplificador. Entonces, para encender, solo hay que buscar el on-off. Tenerle presionado 3 segundos. 3, 2, 1 y se enciende. ¿No? Se encendía.
Creo que lo tuve presionado mucho tiempo por sus hermanos. Ya, listo. Ahí está encendido el sonómetro. Y tenemos las diferentes opciones que hay del sonómetro. Aquí dice ver estudio anterior, puedo ver los que he grabado, ver estudio actual, la sesión que voy a hacer, ver sesión, configuración, porque como les decía, se puede programar este sonómetro para que mida 24 horas solito y todos los parámetros que necesito. Sí. Y a continuación tengo información de la unidad. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es empezar a leer. A la 1, a las 2 y a las 3, esto debe empezar a leer y no empieza a leer. Está con pánico escénico. A ver, a ver, a ver. Digo, está con pánico escénico mi sonómetro. Aquí simplemente ahí el sonómetro ya debería empezar a medir, pero no empieza a medir. ¿Por qué? No lo sé. Ahí estamos. Entonces, como ustedes pueden ver, y yo les comentaba el día de ayer, mi voz fluctúa entre los 65, 70, 75 decibeles, ¿no es cierto? Solo que Leandro ya le atiende nomás a la cámara. Y, O sea, el público sí puede ver. ya. Sí, sí. Ya, entonces, pongamos ahí, ya. Entonces ahí son 72.8 decibeles, ¿no es cierto? Pero ¿qué era lo primero que dijimos que había que hacer antes de empezar a usar el sonómetro? Verificar, no calibrarle, porque este está calibrado, podemos ver aquí, este es el pistófono o calibrador de sonómetro, ¿sí? Entonces, si ustedes le ven, ha sido calibrado el 2, o sea, el 11 de febrero del 2025. Está con su estado de calibración vigente. Entonces, tengo que poner el calibrador aquí, perdón, antes de ponerle, quiero hacerles ver, aquí tienen, ¿no es cierto? Yo les decía, hay de 114 y 94. Este que tenemos nosotros aquí es de 114, sí, 114 decibeles. Entonces vamos a verificar a los 114. Sí, entonces colocamos el verificador, ya, y lo encendemos. Están cerrados. La razón no está razonando. Ahí está. Colocamos este y le ponemos a sonar. Suena. Siempre los equipos tienen pánico escénico, yo siempre lo he dicho, porque uno. Entonces, vamos a correr y miren, ya empieza a subir porque este genera un ruido de 114, 109, 110. Profe, no importa si Sí, no importa si el ruido exterior no está bien. No, porque eso está herméticamente sellado. O sea, tiene ahí un caucho en el que le hace que eso se cierre totalmente. Y de hecho no está bien cerrado, porque miren, me está dando 111.2. Aquí en Quito no les va a marcar 114. De eso sí tienen que estar seguros. ¿Por qué no les va a marcar 114? Porque la presión varía con la altura. Y entonces nosotros no tenemos aquí la presión atmosférica. Entonces marcará 114 a nivel del mar.
De hecho, como estos equipos, como les mencionaba, son calibrados en México, ¿no es cierto? Entonces, en Querétaro, a nivel del mar, la variación es... Intento sacarle de aquí, pero no me deja. Bueno, el tema es que para calibrar, ese fue el error que cometí, no puede estar ubicado aquí. Se le tiene que calibrar, no, acostado el sonómetro ahí. Sí, pero como les digo, el proceso es sí, el proceso es ese, pero me da miedo botar el sonómetro y que nos arreglemos. Sí, a ver. Ahí vamos a volver a medir el valor que estábamos midiendo. A ver, nos van a ayudar aquí para ponerle horizontal al sonómetro. Yo no me quiero endeudar. Yo no me quiero endeudar, la verdad. Porque como les había dicho, el día de ayer, para medir no tiene que estar en 180, pero para calibrar el equipo, ahí sí tiene que estar en línea recta. Hay un rango de error. ¿Mm? Hay un rango de error. Sí, justamente en la caja, apúntele para acá. En la caja, nosotros tenemos el cuidado de actualizar esto. Esto está actualizado y aquí dice que para el sonómetro 71, es un sonómetro tipo 1, sí, el sonómetro tipo 1, los valores que deberían darnos son 113.5 más, perdón, 113.7 más menos 0.5 decibeles. O sea, si marca eso, puedo leer. Si no marca eso, no puedo leer. ¿De El acuerdo? calibrador supongo que no tiene margen de error, ¿verdad? ¿Perdón? El calibrador no tiene. Claro, se calibra y tiene una incertidumbre, pero en este caso se suman las dos incertidumbres y en cuando se suman las dos incertidumbres, ahí es cuando yo ya puedo, cuando se suman las dos incertidumbres es cuando yo ya puedo sacar el valor medido. Sí, o sea, todo eso va en una hoja de cálculo que pienso indicarles mañana. Y como las cosas no funcionan solo cuando uno las necesita, no se calculan. No, se quedó en 106.2 y más bien está baja, 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 baja. ¿No? Nos ha hecho quedar mal, mañana traemos otro. Este es el mejor que tenemos, por si acaso. Este es el tipo 1, pero bueno, ustedes ya saben cómo se calibra. Si nos hubiera dado la lectura que tenía que darnos, ¿no es cierto? Le sacamos con mucho cuidado al pistófono y el pistófono, le sacamos con mucho cuidado, le volvemos a poner acá, ¿sí? Y ya podemos tener nosotros nuestras lecturas de ruido, ¿sí? Entonces, obviamente, en un ángulo, como les decía, en un ángulo así, en un ángulo que no sea 180 grados. ¿En qué margen es? ¿De 45 grados a 60? ¿Ah? ¿En qué margen es? ¿45 grados o 60 grados? Entre 70 y 90 más bien. Entre 70 y 90 más bien. Vean, efectivamente me acaba de dar un error. Y le vine probando. Cuando vine, le vine probando y estaba bien, marcaba 114 y dije, listo, entonces me voy con ese equipo. Sí, pero así pasa.
y cuando ustedes tengan auditorías, si llegan a trabajar en un laboratorio, van a ver que efectivamente eso sucede. Sí, eso pasa, los equipos a veces se alocan y no quieren funcionar. Ya, luego les regresamos a ver para ver si quieren funcionar o no. Listo, a ver, entonces avancemos, ya les explico lo de los otros equipos enseguida. Algo que me faltó y que no me preguntó nadie. Cuando yo cuando ya mido la medida real, tengo que ponerle el pompón este de acá. Esta se denomina pantalla antiviento. Yo no diría, y es lo que primero yo pensaba, ¿cómo es que tengo esto de esponja y esto no amortigua el sonido? O sea, yo siempre pensaba que si le pongo la pantalla antiviento y mido, me va a medir menos que la realidad, porque aquí las ondas electromagnéticas ya chocan. No, son lo suficientemente grandes las ondas electromagnéticas para atravesar esto sin que interfiera en la medida. ¿Qué pasa si no le coloco? Influye mucho el viento. Ya vamos a ver hoy día las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Cómo es el nombre técnico de este pompo? ¿Perdón? ¿Cómo es el nombre técnico del pompo? Pantalla antiviento. Sí, lo dije varias veces. Esta es la pantalla antiviento, este es el pistófono, como les había mencionado, y en un rato vuelvo a prender el equipo a ver si decide medir. A ver, avancemos. Entonces, vamos a hablar ahorita de la legislación ambiental. Sí, de la primera parte de la legislación ambiental. ¿Dónde dejé mi? Aquí está. Ya. Entonces, más arriba, por favor, más arriba, mucho más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, una más, dos más, ahí está, ya, ahí. Entonces, ante toda esta terrible realidad que tenemos de generación de ruido, ¿es cierto? Ahorita, por ejemplo, es una tranquilidad aquí en la facultad que no haya ruido, porque a ustedes que han recibido clases conmigo, si les ha pasado que yo tengo que salir y decir, chicos, estamos en clases, porque están ahí los grupos que se ríen, que están haciendo clases, ¿no es cierto? Y me toca salir y decir, estamos en clases, pueden hacer silencio. Entonces, sí, efectivamente, así como esa chica, todos nos atormentamos el momento que hay. Entonces, para eso hay ciertos mecanismos de control. Puede bajarle esta entonces después regresamos acá. Ahí, Constitución del Ecuador. Entonces, en el país hay una más arriba, por favor. Hay muchísimos cuerpos, una más arriba, gracias, muchísimos cuerpos legales que garantizan las condiciones ambientales de nosotros como personas y en general de todo el medio ambiente. ¿Y cuál es el cuerpo legal más importante? Obviamente la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 es la constitución más verde de todo el planeta. O sea, no hay ningún otro país que garantice tanto los derechos ambientales del ciudadano como la Constitución del 2008. Un problema es que esto se queda en papel, ¿no es cierto? Y entonces vamos a revisar 3 o 4 artículos que son de los más importantes. El primero es el artículo 14 que dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad, el buen vivir, summa causa, y se declara de interés público la preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, aquí en esta parte, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque este artículo es un artículo de la Constitución, y la Constitución es la ley más grande. Entonces, si yo me siento afectado en mis derechos ambientales, puedo enjuiciarle a cualquiera sobre la base de este artículo y va preso. Iba preso 10, 20 años, de acuerdo a la gravedad del tema. Entonces, ustedes pueden enjuiciarle al de la mecánica, al del gimnasio, con la Constitución, y debería pasar
que vaya preso. Sí, entonces por eso este artículo es el más importante de toda la Constitución. Y entonces veo caras que ya me ven así, efectivamente no se cumple. El tema es que no se cumple, pero está escrito, y si está escrito, yo podría hacerlo cumplir. Sigamos. Entonces, si ustedes tienen un problema de ruido, pueden hacerlo. El artículo 15, que es el que sigue, dice: el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. Solo sonreímos nosotros, ¿cierto?, cuando oímos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos están haciendo usar generadores. Porque tuvimos cortes de 14 horas. Y durante los cortes de 14 horas, ¿qué pasó? Usamos generadores. Hay una empresa enorme que tiene un montón de filiales en el país y en la ley, como veremos más adelante, dice que si los generadores sobrepasan las 160 horas semestrales, tienen que medir sus emisiones. ¿Qué dijeron todos los industriales, incluido una cadena de millonarios enorme? Es que no es mi culpa que haya habido apagones. Entonces yo no voy a medir. ¿Y quiénes? En Quito era muy evidente, y de hecho salió en la prensa el tema de la afectación a la calidad del aire. Pero se olvidaron del tema del ruido. Porque el tema del ruido de generadores, sí es, como les decía, los almacenes chiquitos tenían esos generadores pequeños y realmente molestaban. Sí, molesta y mucho la generación de ruido. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia y comercialización, importación y transporte, almacenamiento de armas químicas, biológicas, no, esa parte no es la que es acá. Dice: y agentes biológicos experimentales nocivos, organismos genéticamente modificados, perjudiciales para la salud o que atenten contra la soberanía o los ecosistemas. El ruido afecta a los ecosistemas. Como les comentaba, los peces se mueren, los anfibios se mueren por la ruptura de sus membranas. Y entonces tampoco estamos garantizando esto. Sigamos, por favor. Entonces, para mí, esos son los dos puntos importantes en los que uno se apoya para decir: necesito que mejore el ambiente en este país. Sí, y son muy valederos. En el año 2003, yo ya trabajaba varios años en esto, y teníamos una cantidad de leyes, ordenanzas, etcétera, y estas leyes, ordenanzas y todo, regían por sitios. Y me acuerdo en esa época me fui a trabajar a la familia en Malta, y hacíamos el monitoreo, y resulta que unos puntos de ruido estaban en el cantón Tarqui, y otros estaban en el San Vicente, y otros así, y cada uno tenía una normativa diferente de ruido. Entonces, eso pasaba ahí, y a nivel nacional, todo el mundo quería sacar su nueva normativa. Sí, entonces, Quito tenía, Guayaquil tenía, Cuenca tenía, y si tenía Cuenca tenía Girón, etcétera. Entonces vino un académico, ordenadito, Gustavo Novoa, y en el 2003 dijo: hay que ordenar la ley. Y ordenó la ley, pero lo que nace mal, crece mal y termina mal. La hizo con una empresa brasilera que se llamaba Casitas, que ya ni siquiera existe. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron su ley brasilera y nos la pusieron. Y por eso es que el TULSMA hasta ahora no funciona adecuadamente, porque están normando muchas cosas que no tenemos aquí, ¿sí? Entonces, este TULSMA aparece con 9 libros. Tiene 9 libros el TULSMA. El primero se ha reformado porque es autoridad ambiental. Y ahí está todo el tema de cómo nos registramos en el SUBIA, que el SUMA, que las licencias ambientales y todo eso. Entonces, este se ha registrado. El 2 se ha actualizado, perdón. El 2 también se ha actualizado porque todo lo que es gestión ambiental ha cambiado. Pero desde el 3, régimen forestal, el 4, biodiversidad, el 5, recursos costeros, el 6, calidad del aire, el 7, régimen Galápagos, el 8, ya desapareció la de Correa, ya ni siquiera existe. Y el 9, que es el sistema de derecho a tasas, que, bueno, etcétera, lo que hay que pagar, esos no han sido cambiados. ¿En cuál nos vamos a enfocar nosotros? En el libro sexto. El libro sexto de calidad ambiental tiene estos 7 títulos, ¿no es cierto? Entonces tiene Sistema Único de Manejo, que suma las políticas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí?
Pero, aparte de tener esto, tiene, por favor, la siguiente, los anexos. Y ahí es donde está cómo medir, con qué medir, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, etcétera. Y nos vamos a enfocar en este que es el anexo 5, límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas, móviles y para vibraciones. Entonces, cuando sale esto en el 2003, era súper novedoso. ¿Por qué? Porque nadie medía, por ejemplo, fuentes móviles. Lo que comentamos ayer, ya vamos a ver los límites máximos permisibles. Nadie medía vibraciones, y de hecho ahora creo que hay 2 laboratorios en todo el país, perdón, que miden el tema de vibraciones. Sí, entonces esto aparece en el 2003 y se actualiza en el 2013. Salió tan malo, pero tan malo, que tuvieron que actualizarlo en febrero del 2015, volvió a salir tan malo, que lo actualizaron a mayo del 2015 y volvió a salir con errores y lo actualizaron a noviembre del 2015. Entonces, ese es el que estamos usando, el de noviembre del 2015, que ya no tiene tantos errores. Vamos a ir identificando unos pocos, pero al menos ya puede ser aplicado. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que les acabo de mencionar, las actualizaciones. Sigamos, eso les hablé en la diapositiva. Listo. Entonces, vamos ya a la normativa en sí del tema del ruido. La norma se llama Límites máximos permisibles para la emisión de ruido y metodología de mediciones para fuentes fijas y móviles, ¿cierto? Es lo que se cuantifica aquí. Esto es en cuanto a ruido ambiente. Entonces, esta norma la construyeron entre especialistas en ruido y se supone, como les conté el día de ayer, no responde a ninguna normativa internacional. No es la ISO 1996, parte 1 y 2. Es un proyecto de titulación de un máster que sacó su título en no sé ni en qué país y nos puso esa serie. Entonces, aquí están todas las disposiciones. La siguiente, por favor. Ya, entonces la norma establece los máximos de emisión de ruido permitido por una fuente fija de ruido. Ya vamos a ver el concepto de fuente fija de ruido, los niveles máximos de ruido emitido al medio ambiente por fuentes móviles y, por último, los métodos y procedimientos para esto. Tiene una parte de vibraciones, no lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque, como les digo, ahí son los 2 laboratorios que tienen. Yo no tengo un equipo de medir vibraciones y es bastante complejo. La siguiente, por favor. Ya, aquí vienen los conceptos generales de la norma. El primero es decibel, ¿no es cierto? Ayer ya definimos decibel. ¿Se acuerda alguien qué era decibel? Señor Borja, ¿sí está ahí? ¿Se acuerda qué era un decibel? Usted estaba participativo ayer. ¿No? ¿Alguien de ustedes se acuerda que era un decibel? Exacto, de 2 presiones, de 2 diferenciales de presión. Correcto. Entonces, aquí lo define como la unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y la de referencia. El decibel es utilizado para la presión sonora. De ahí en adelante, para nosotros, decibel es la unidad de escala de luz. Nada más. Sí, eso es lo que necesitamos saber. Punto crítico de afectación. Aquí ya empieza nuestra normativa. ¿Qué es un punto crítico de afectación? Miren, son sitios, lugares cercanos a la fuente de ruido ocupados por receptores sensibles, humanos, fauna, etcétera. Está copiado textual como la norma, que requieren condiciones de tranquilidad y serenidad. La definición, esta norma no se refiere a la distancia en metros, sino a los sitios o lugares en los cuales se escucha el ruido proveniente de la fuente. Entonces, tengo yo la fuente, sí, tengo una fuente cualquiera, y me ubico acá, y todavía se oye. Me ubico acá, todavía se oye. Me ubico acá, se oye, y ya me ubico bien lejos y ya no se oye. Entonces, en ese espacio en donde yo estoy escuchando, ahí busco que haya actividades humanas, actividades de animales, de cualquier tipo de cosa. Entonces, nosotros al inicio teníamos un problema en este tema, porque como trabajamos mucho en el Oriente, decíamos, no hay punto de afectación, porque está el taladro,
¿cierto? Trabajamos mucho en el tema de perforación. Está el taladro y luego hay una zona de amortiguamiento de varios kilómetros. Y a continuación se pueden construir casas. Bueno, eso era hace 10 años. Hoy en día la casa la construyen al lado del taladro, pero así en la puerta del taladro, ahí construyen la casa. Entonces, teníamos problemas porque decíamos no hay puntos críticos de afectación. ¿Qué nos dijeron? Hay que ir a buscar los saladeros, porque hay saladeros y los animales van a lamer la sal. Hay que buscar un abrevadero donde vayan los animales a tomar agua. Hay que buscar un conjunto de más de 5 mariposas, significa que hay un sitio de desove, etc. Pero son medio al lado de los pelos estas definiciones. Para mí un punto crítico de afectación es donde se evidencia que están viviendo personas o están haciendo actividades personas. ¿Por qué? Porque los animales normalmente no se quedan en el sitio que hay ahí. Se van a otros lados, ¿no es cierto? Pero bueno, los horarios. ¿En qué horarios debo medir? Hay 2 periodos. Diurno, de 7 a 21 horas, y nocturno, de 21 a 7 horas. ¿Sí? Y entonces, aquí decían deberían bajar a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Ponerle acá a las 6 de la mañana. Pero depende. Por ejemplo, si tengo que medir aquí en Quito, estos horarios podrían estar bien. Pero si yo tengo que medir en el oriente, estos horarios ya no están tan bien. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana ya el ruido es diferente que, como es el ruido es el mismo que a las 7 de la mañana. En la selva normalmente hay un ruido desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y es raro porque en todo el país el ruido diurno, el nocturno es más bajo que el diurno. Pero en la selva el nocturno es más alto. Ya vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Seguimos en nuestras definiciones y la siguiente, por favor, era la que vimos ayer. Y ahora sí ya tengo el gráfico que no encontré ayer. Entonces, ¿qué es una fuente fija de ruido? La fuente fija de ruido es toda la instalación. Sí. Entonces, supongamos que esta es la fábrica que les contaba ayer, Ferrero. Entonces, en Ferrero aquí hay unos compresores para enfriar el producto, el chocolate, ¿no es cierto? Aquí hay los calderos para producir vapor y digamos que esta de acá, esa otra fuente, un generador. Esas son las fuentes de ruido, ¿sí? Entonces, el ruido específico es si yo me paro aquí, a 2 metros y le apunto. Ese es el ruido. El ruido específico de A, el ruido específico de B, el ruido específico de C. Sí, me paro 2 veces. Ese es el ruido específico. Luego viene el otro concepto, que es el concepto de ruido ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué es el ruido ambiente? Es el ruido que está afuera de la instalación, ¿sí? Y que afecta a un punto crítico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en 5, yo puedo decir, aquí hay una casa, ¿sí? O aquí hay un saladero, o aquí hay un bebedero. Ahí tengo que medir el punto crítico de afectación. Y por último, había otro concepto que lo sacaron al inicio. Afortunadamente ya no lo están usando. Hay personas en el ministerio que sí lo usan, pero no es lo lógico, que decía, recorra todo, esto está aquí en el 1, recorra todo esto y ahí establezca el punto más alto de ruido. Así no haya gente, no haya nada. Entonces, digamos que el punto más alto de ruido era aquí, ahí. Yo tenía que medir también ese punto como punto elevado de ruido. Afortunadamente eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque si no hay afectación a nadie, tampoco le voy a exigir al industrial que me ponga aquí un muro, ¿no es cierto?, para que no se pueda, para que no haya ruido si no va a afectar a nadie. Sí, entonces, resumiendo, fuente fija de ruido, toda la instalación. Ruido específico de cada máquina que está produciendo. Ruido ambiente en el punto de afectación. ¿Y cuál me falta? Estoy sorda, falta el ruido de fondo.
Sí, ese no lo, ¿se acuerdan cuál es el ruido de fondo? Cuando están apagados. Lo mido aquí mismo, en el punto crítico de afectación, pero teniendo apagada toda la fuente. Sí, entonces cada punto crítico de afectación necesita su propio ruido de fondo. ¿De acuerdo? Sigamos. Dice, ¿cómo calcularía esas áreas? Por ejemplo, el punto específico tiene un área de ruido. Ah, no, no es un área. Solo me paro a 2 metros. ¿Y por qué 2 metros? Ahí está el generador, mido 2 metros en cualquier lado del generador. ¿Por qué? Porque el ruido es omnidireccional y el micrófono también es omnidireccional. Entonces me paro ahí, apunto y mido. ¿Esa distancia de 2 metros es la norma o es? Es la norma. La 2 Es la norma. Ajá. Eso es del punto específico y, por ejemplo, del área total, o sea, de la fábrica. Tengo que recorrer toda la fábrica, sí, con el sonómetro para ver dónde marcan los puntos y dónde hay puntos críticos de afectación. Eso sí, siempre se tiene que hacer el recorrido de toda la parte de afuera a, ¿cuánto les dije ayer? 3 metros, para que no haya superficies de refractancia. Sí, porque los auditores son bien malos. Una vez nosotros teníamos que medir ruido ambiente y dice al auditor le decimos, ¿y dónde medimos? Donde ustedes quieran. Y de ahí seguimos caminando y vamos a ir al punto donde siempre vemos. Y dice, miramos aquí. Ingenuos, nos paramos, medimos ahí y ya cuando terminamos de medir, dice, no conformidad porque esa pared está a menos de 3 metros. Ya nos dijo, midamos ahí, o sea, fuimos inducidos a una no conformidad, obvio, pero culpar nuestra por no darnos cuenta que la pared estaba menos. Sí, entonces el ruido ambiente siempre más lejano a 3 metros. Sí, el ruido de la fuente a 2 metros de la fuente, ¿no es cierto? Y los críticos siguen los puntos críticos del ruido ambiente y el ruido de fondo siguen las mismas indicaciones. Seguimos en la definición. Fuente emisora de ruido, toda la instalación. Toda la instalación, no es que solo el generador, sino toda la instalación. Sí, perdón, esta es la fuente emisora de ruido, esta sí es la pequeña. La fuente fija de ruido es toda la instalación y una fuente móvil de ruido obviamente es un carro, una moto, etc. Sigamos. Aquí vamos a ponerle atención a esta parte. Aquí échele ojo a esta parte que es muy relevante en la normativa nacional y es el uso de suelo. El uso del suelo ¿por qué marcamos? Primero, ¿dónde está el uso del suelo? En el informe de regulación metropolitana. Entonces, para empezar ustedes a medir, tienen que pedir ese IRM, el IRM, y ahí les dice qué tipo de suelo tiene. Entonces, hay varios tipos de suelo. El primero es el residencial, que tiene como principal actividad, obviamente, la vivienda humana, ¿no es cierto? Esa es. Acá abajo, en la Tamayo, la calle de acá abajo, hay algunas casas, ¿no? Y en medio había una casa de 3 pisos. Y cuando se abría la puerta, era una locura. Había unos hubs, los que son para conectar los puntos de red, en los 3 pisos, y era de claro. O sea, como antena repetidora, también tienen estos de los hubs. Y resulta que para que estos no se dañen, tienen aire acondicionado, y como les mencionaba ayer, el aire acondicionado genera ruido a escala Z. Y había una señora mayor, de unos 80 años, que decía que no podía dormir. No podía dormir. La norma era 40, porque es sector residencial. Yo no sé por qué fueron a meter ahí los hubs. Y sonaban 44, 45, hasta 50, hasta que tuvieron que irse. Sí, entonces, esto es bien difícil. El industrial 1 es cuando ustedes tienen, el industrial se clasifica en 1, 2, 3, 4. El industrial 1, establecimientos y actividades cuyos impactos ambientales o niveles de contaminación al medio ambiente son considerados no significativos. Es decir, por ejemplo, industrias en donde yo bote agua de enfriamiento, es decir, no le ha alterado en nada al agua. Sí, o que los residuos sólidos sean residuos sólidos asimilables a residuos sólidos urbanos. Industrial 2, comprende los establecimientos industriales, actividades cuyos impactos, considerados de bajo impacto. Y ahí es donde uno empieza a perderse. La siguiente, por favor.
En el D3 son considerados de mediano impacto, el D4 de alto impacto con riesgo ambiental. Entonces, yo me atrevo a hacer solo una definición. Aquellos que tienen impacto medio y aquellos que tienen impacto alto, perdón. Porque si hay industria, hay afectación. O sea, no puede haber un D1 o mi D1, porque no hay una industria que no produzca afectación. Sí, o sea, la verdad, y en todo ese tiempo, aplicando la norma, hemos llegado a la conclusión de que es I3 y 4, que básicamente, vamos a ver, tienen la misma normativa. El otro tipo, este es el más fregado de todos, ¿no? Porque aquí están hospitales, educación, cultura, bienestar, y estos son los que tienen el nivel de ruido más bajo. Ejemplos, la poli. O sea, cualquier casa que esté por aquí, acá al frente, ¿no es cierto? Tiene la poli aquí, tiene el hospital militar, o sea, tiene todos estos de aquí. Tiene ¿cómo es? El Rumiñahui, tiene la concentración, y entonces vamos a ver cuánto es el valor de la normativa aquí para ver si se cumple o no. Es equipamiento y servicios públicos destinado a mantenimiento de estructuras, seguridad ciudadana, servicios de administración pública, funerarios, transporte, instalaciones de infraestructura. Entonces, miren, ustedes tienen un límite de ruido en funerarias. Sí, para que ellos puedan estar en paz. Sigamos, por favor. Pues, ¿por qué aplica la normativa? Si quiere uso del suelo es... Es que tiene que pedir la normativa. Y no es la mía, o sea, no es la de la empresa. Es la normativa en el punto crítico de afectación. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo industriales, pero mi industria tuvo la suerte de quedarse en la ciudad, pero yo tengo un sector residencial al lado. Entonces, como ahí es donde mido, tengo que cumplir esa normativa. Ya lo vamos a ver la siguiente, por favor. O más usos de suelo, por si acaso, porque claro, hay tantas actividades en el Ecuador que hay muchísimos usos de suelo. Comercio. Entonces, yo le cojo a la poli para este lado y tengo protección. Y si le cojo para el lado de esa, para el de la iglesia, y ahí está el Supermax y toda la historia, le tengo comercial, porque es comercial, servicios, etcétera. Entonces, puedo tener esa. Agrícola residencial. Con esto nos están jugando en el sector hidrocarburífero. Nos dicen, no, ya no le voy a coger el industrial. Así esté dentro de su predio, tiene que cumplir agrícola residencial. Sí, y con eso también hay un problema en una empresa que está en Pueblo y están votando igual con esta norma. Y aquí viene el boom de la norma. Uso de protección ecológica. Corresponde a las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques protectores, manglares, humedales. Ni siquiera debería existir esto, porque no debería haber intervención aquí. Pero ¿cuál es el tema? Las quebradas son áreas protegidas. Y por ejemplo, Cervecería Nacional tiene al lado la quebrada. Entonces tienen que usar esta norma, que ya la vamos a ver. Igual, recursos naturales, necesitas hacer trata común. Y por último, uso múltiple. ¿Qué coge la poli? ¿Coge el residencial o el otro? Toma el que está compuesto por dos o más, toma siempre la norma más restrictiva. La siguiente. En el caso de la cervecería, pues, yo me acuerdo hace unos 15, 20 años, la cervecería estaba botada. Ahora tiene casas por todos lados. Tiene casas a los tres lados, y en el otro lado tiene la quebrada, y a continuación de la quebrada el escala. Sí. Y créanlo, no, a veces el escala se queja del ruido de la cervecería. Cuando podría ser al revés, digo yo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si no actualiza? Por ejemplo, el PDOT no actualiza el municipio, entonces sigue siendo industrial, pero ya es residencial. Al final me baso en industrial. El municipio ahorita nos tuvo la psicológica en el 2023. Porque se le ¿Sabe qué pasado. hicieron? Cambiaron el uso de suelo en todo lado. Ajá, cambiaron. Cambiaron en el 2023. Y le notificaron a la industria así como que nada. A mí me pasó con un cliente que me dice, es que tengo un problema en diciembre. Y le digo, ¿cuál? Dice, es que tiene que repetirme los monitoreos de mayo, septiembre y diciembre. Y ya se pasó ese periodo, yo no puedo repetir. Dice, es que me han cambiado de uso de suelo en abril.
Yo la tengo en uso porque han puesto una escuela. Es por el Beaterio. O sea, estaba en la Plaza Grande, les votaron, se fueron al Beaterio y ahorita están por el Beaterio y les quieren votar otra vez. Entonces, les ponen una escuela al lado. Entonces, como es el escuela al lado, es equipamiento y protección. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí debe ser 55 de la mañana, 45 de la noche. Sí, sí es así. Entonces, yo ahorita estoy hablando a cuántos decibeles le dije. Listo. Y una industria, si se pone en un sector residencial, tiene que tener 55 en la mañana. ¿Ustedes creen que en sus casas, en donde no hay industria, sino solo el señor que dice, si su libro ya no queda más tranquilo desde Loelas, ¿no es cierto? Solo él circula. ¿Ustedes creen que ahí, en su residencia, eso sea 55 decibeles? Lo que ladra el perro son 55. No, es mucho. Y peor en la noche, 45 decibeles. Esta norma es incumplible. Esta norma está mal hecha. Los límites son demasiado restrictivos. Y cuando yo dije eso, me dijeron, pero si ya le subimos. Claro, en la anterior era 50, 40, 50, o sea, eran 5 decibeles más. Menos, perdón. Sí, 5 menos. Era más incumplible que esta. Y ya vamos a ver por qué esta es más incumplible que la anterior. O sea, aquí no termina todo. Entonces, ¿cuál es el límite más alto? El de la, ¿cómo se llama esto? De la industria 4. 70 en el día, 65 en la noche. Y les voy a contar aquí una anécdota que nosotros tenemos. Tenemos una empresa que queda justo frente a un hotel. Justo frente al hotel. Exactamente. Está en la esquina la empresa y cruzando la calle, en la otra esquina está un hotel. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que los vehículos están entrando permanentemente al hotel. ¿Dónde es el punto crítico de afectación? En el hotel, pues. Y entonces uno tiene que ir a pedir permiso y decirle, vea, disculpe, tengo que ver si esto es un punto crítico, me permite entrar. No, porque va a haber los carros. Bueno, finalmente uno entra con el sonómetro, no ve para acá, no ve para acá y está así, viendo así, y efectivamente el punto crítico está ubicado. ¿Ustedes creen que a esos señores les importa que la empresa que hace confecciones esté haciendo bulla? Para nada. Y sin embargo, ahí es el punto crítico de afectación. ¿Y con qué hay que medirlo? O sea, ¿con qué tipo de uso de suelo hay que medirlo? ¿Será residencial, protección, comercio, agrícola residencial, industrial? ¿Qué será? Comercial. A ver, aquí dice comercial. Entonces, 60 en la mañana, 50 en la noche. Es incumplible. Pero, por ejemplo, no depende de lo que me dice el municipio. Como O sea, yo no analizo con cuál de esas, o sea, debo comparar, sino con lo que el municipio me da. Sí, pero el municipio tiene esas mismas clasificaciones de uso de suelo y la mayoría de Quito está entre estos 3 primeros, a los 4 primeros. Sí, la mayoría de Quito está en los 4 primeros. O sea, muy poco agrícola residencial y todo eso. Pero como esta es una norma nacional, sí tenemos que analizar el alcance nacional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay uso múltiple, lo que yo les decía, por ejemplo, en la poli, en donde de este lado tenemos comercio y del otro lado tenemos protección, dice, cuando existan usos múltiples o combinados se utilizará el límite más bajo. O sea, ¿qué tengo que coger? Este de acá, el residencial, porque hay residencia. Ese es el que tengo que coger, ¿sí? Ahora, vamos con el último. Esto es, ahí sí quiero que le echen mucha atención, porque esto es complejo. Dice, cuando yo tengo protección ecológica y recursos naturales, que aquí en el país tenemos muchas áreas protegidas y recursos naturales, ¿cuánto es el límite máximo permisible? La determinación del límite máximo permisible se llevará de acuerdo al procedimiento descrito en el anexo 4. Ténganlo en mente, sigamos. Sí, tengan en mente que tenemos que leer el anexo 4. Vamos con los vehículos. Eso era para el ruido ambiente. Este es para los vehículos. En los vehículos igual se mide a 2 metros del tubo de escape.
Sí, entonces está el tubo de escape ahí, me voy 2 metros, apunto el tubo de escape y ahí mido el ruido, ¿no es cierto? Entonces, motocicletas, miren, 80, 85 decibeles. Hasta estas son motocicletas. Las mayores a 500 centímetros cúbicos, 86. Luego tengo vehículos. Ya me hice un lado porque ya le dañé. Le hice así. Sí. No, ya le dañé. Ya le dañé. No me meto en tecnología. Me pasé por delante así, como que le pasé topando. Ya, ahí estamos. Listo. Entonces, vehículos. Miren que los vehículos van desde vehículos de transporte de 9 asientos, de 9 asientos, 9 asientos, etcétera, y van desde los 80 hasta los 85 decibeles. Entonces, si dos vehículos están circulando, los dos de 85 decibeles, ¿se acuerdan un poco del ejercicio de ayer? Ya son 90 decibeles casi. Sí. Y entonces, ¿cómo es que quieren que aquí en la ciudad la norma sea 55 si circulan vehículos de 85? Entonces hay una contradicción terrible en esta normativa. Y sin embargo toca cumplir. Los vehículos de carga, vehículos pesados, miren, llegan hasta los 86 decibeles. Dos vehículos de carga, acabó la norma, ¿no es cierto? 90 decibeles. Los supermercados están dentro de la ciudad. Los supermercados se abastecen de vehículos de hasta 12 toneladas. ¿A qué hora vienen esos vehículos a dejar en los supermercados? En la noche, a la madrugada. Sí, entonces hemos tenido problemas con esto porque viene el vehículo a las 2 de la mañana y primero, ¿no? En el vehículo que genera 86 decibeles. Y luego está el ayudante, el chofer, que dice, dale, dale, dale. Y no solo dice eso, ¿no? O sea, dice un poco de cosas más, ¿no? Cuando es un poco acobardado. El chofer dice un poco de cosas y uno está, dígale que se calle, por favor, estamos tratando de ver. Y grita, dale, dale, dale. El pito de retro, pi, 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 todo el rato. Y entonces, un alboroto único. Y de ahí empiezan a bajar las jabas. Sí, empiezan a bajar las jabas. Y el piso es metálico, tiene un piso metálico y la java también tiene algo metálico. 2 horas descargando un camión. Sí, entonces un problema terrible. ¿Por qué? Esto está bien, esto es lo lógico, eso es lo que emite un carro. Ustedes no van a comprar en el mundo un carro de 12 toneladas que tenga menos de 86 decibeles. Nunca, eso no existe. Entonces, esta norma tenían que haberlo juntado con la otra y sacar algo que podamos cumplir. Sigamos, por favor. Ya, entonces, ya, hasta ahí de los límites máximos permisibles. Solo nos falta el anexo 4. Nada más, ¿no es cierto? Del resto ya estamos claros cuáles son los límites de acuerdo a los usos de suelo que hay en el país. Ahorita vamos a ver lo nuevo de la norma. Hasta lo que acabamos de ver, tenía la misma norma anterior, claro que 5 decibeles menos, era de 40 a 50. Sale esta nueva norma y dice, tenemos que hacer un estudio ambiental base de ruido. Y ahí es donde van a empezar ustedes su trabajo, haciendo este estudio. Entonces, la evaluación de ruido base tiene por objeto hacer un barrido de toda la industria. Salimos por aquí, por acá, y barremos toda la industria e identificamos las fuentes emisores de ruido. Sí, así sea el radio de la 9. La 9 tiene aquí un radio, y entonces yo me pongo aquí al lado y miro, porque es una fuente emisora de ruido. Y ubico todas las fuentes y a esas las coloco sobre un mapa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para luego salir hacia el exterior, sí, de la planta y decir, la 9 tenía bien alto el radio, entonces salgo de la planta, voy 3 metros más allá y mido. Y si es audible y ahí hay personas, es un punto crítico de afectación.
Si me voy 6 metros para allá y sigo yendo, hay otro punto. Si me voy 9 metros, hay otro punto. O sea, hasta donde vaya yo escuchando, eso es un punto crítico de afectación. Entonces, ¿cuál es el objeto de... Está jugando. ¿Cuál es el objeto de la evaluación? Es identificar los puntos críticos, y si ustedes ven acá, también habla de los puntos más altos, los que les dije que ya no se hacen. Sí, o sea, cuando recién aparece la norma, dice que había que medir los puntos altos, pero no les damos la lógica. ¿Por qué medir los puntos más altos si no hay afectación a nadie? Lo lógico es hablar de los puntos críticos de afectación, ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad se debe determinar si se necesita o no medir el ruido ambiental. Hay muchas industrias que no han tenido puntos críticos de afectación. Sí, entonces hacemos evaluación inicial, sacamos el mapa, todo, y de ahí decimos, no tienen punto crítico, no tienen que hacer monitoreo. Sí, como hay otras que decimos, tienen 9 puntos de monitoreo, porque hay 9 puntos críticos de afectación, ¿sí? Entonces, esta es la que ya no está, la de los puntos más altos, solo tenemos los cercanos. La siguiente, por favor. Ya, ¿cómo hacer? ¿Qué nomás levanto de información en una evaluación base? Primerito, los puntos, la generalidad, ¿no es cierto? Todas las fuentes de ruido, todas las fuentes emisoras de ruido, y decía, y donde estén las más altas, que esas ya no. Todas las fuentes emisoras de ruido, otra vez. El uso de suelo donde se encuentra la fuente, antes de hacer el informe de la evaluación de ruido, ¿qué es lo que debo hacer? Debo buscar el uso de suelo para saber si voy a cumplir o no. Solo se acepta el uso de suelo emitido por el mismo municipio. No aceptan nada más. Los puntos críticos de afectación probables, ¿no es cierto? Entonces voy a la industria y digo, aquí a una cuadra hay una escuela, aquí a 100 metros hay una casa, etcétera. Ubico esos. Los usos de los suelos colindantes, ¿por qué? Porque ahora se compara con este uso de suelo, con el del punto de este. La identificación de las fuentes de ruido, la descripción del proceso y la simultaneidad de los procesos. Como les decía, si la turra funciona igual que teoría, identifico eso y pongo los dos funcionan al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces voy identificando los equipos y maquinarias involucradas, los periodos de operación. Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas en las cuales en la mañana podemos tener hasta 6 puntos y en la noche 1 o 0, porque no funcionan en la noche. Se mide el ruido nocturno siempre que haya horario en la noche. Así sea que funcione hasta las 10. Ya de 9 a 10 hay actividad, hay que medir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso, los puntos de potencial afectación, ya los vimos, la emisión de ruidos impulsivos con contenido importante de baja frecuencia y alto contenido energético. ¿Cómo se hacía esto? Lo dijimos ayer, midiendo en escala C. Ya no solo la escala A, que es la que yo escucho, sino en escala C. Cualquier otro que sea relevante. Y aquí es donde nos complican, porque en este otros nos dicen que nosotros debemos hacer impresiones subjetivas. O sea, a mí me parece que suena hasta la esquina. Aunque el equipo diga que no, pero yo sí oigo algo en la esquina, eso es válido. Cuando miren, entonces, bueno, yo como soy sorda es totalmente al revés, ¿no? El equipo dice que sí, pero yo ya me escucho. Pero todas esas impresiones subjetivas hay que ponerlas. Finalmente hay que hacer un mapa de ruido ubicando todas las fuentes. Sigamos. Los puntos de medición, redundante, los puntos críticos y los puntos en el límite con los más elevados. Esto ya no se usa, esto es lo que se usa. Sigamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una empresa, ¿no es cierto? Aquí dice que tengo una bodega de materias primas, aquí tengo todo esto. O sea, ¿para qué está este gráfico aquí? Para que vean la cantidad de puntos de ruido que hay que medir en el interior de la planta para hacer una evaluación buena de ruido.
Entonces, yo pues sé ver, ¿no? A veces las evaluaciones y veo que han cogido 6, 7, 8 puntos. Esa no es una buena evaluación de ruido. Normalmente son mínimo 30 puntos para tener una caracterización en una empresa pequeña. Si es una grande, excede los 180 puntos. ¿Y cada qué distancia se deben tomar? Por ejemplo, tú estás alrededor, pero ¿qué distancia horizontal? Normalmente lo que se hace es ir con el sonómetro y ir viendo cuándo va variando. Entonces, si aquí tengo un valor, camino 4 pasos y acá tengo otro valor, le cambio a variaciones de 5 decibeles. Sí, variaciones de 5 decibeles, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, es para que vean, por ejemplo, miren, aquí en la oficina, ¿cuántos puntos he cogido? He cogido en la oficina puntos justo frente acá y he cogido también detrás, porque puede ser que aquí, en estos de aquí, sean, sí haya influencia del ruido y estos como ya están atrás no haya, pero todo eso tengo que verificarlo. Sí, la siguiente, por favor. Y como decía en el anterior, le dije ya la siguiente, no hay un número ni mínimo ni máximo de puntos. La ordenanza no le dice mida 10 o mida 20, le dice mira los puntos que sean necesarios. ¿Esto de una variación de 5 decibeles es normativa o es...? Es para hacer las isolíneas, no está en la normativa. Pero normalmente se coge 5 decibeles para hacer las isolíneas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí, es una instalación que queda, y me tocó caminar desde aquí hasta acá, el otro día, horrible. Entonces, en un solazo. Entonces, esta es una instalación que queda por el Valle de los Chillos, ¿cierto? Y aquí lo que se hace es acopio. Se acopia es de un supermercado muy grande, entonces aquí se acopia. Y entonces uno podría decir, ay, ¿qué ruido va a haber? Un ruido infernal. Los carros, las plataformas se parquean aquí, acá, en todo lado, y todo el tiempo está entrada, salida de vehículos, entrada, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que buscar los puntos críticos de afectación. Lo primero que voy viendo es, ¿qué hay alrededor? Esto parece una industria, no me interesa. Esto sí son casas. Entonces, aquí voy a trabajar. Esto de acá es un condominio también de casas. Aquí voy a trabajar. Aquí hay otro condominio, acá hay otro. Aquí voy a trabajar, ¿no es cierto? Aquí son casas y hasta ahí. Entonces, miren que por una instalación me pueden salir 6, 7 puntos críticos de afectación. Porque, digamos que yo miro aquí y este señor se le pasa por un decibel. Y digo, no, ya lo voy a medir acá. Pero este está más en línea recta. Entonces, primero, como les decía, hago toda el recorrido y luego saco para tener mis puntos críticos de afectación. Y estos puntos críticos de afectación pueden estar ubicados aquí o pueden estar ubicados acá arriba. Porque uno nunca sabe qué es una de las cosas relevantes. La dirección del viento. Sí, la velocidad y dirección del viento pueden darme más puntos críticos de afectación. Sigamos. Verán que recién vamos en la primera parte de la algoritmo, que es determinar los puntos críticos, ¿sí? Y la otra, esta es la que yo les decía, ya no existe, ¿no es cierto? Aquí mi norma es esta, mi instalación es esta, yo tenía que hacer el recorrido así por todo esto para determinar los elevados. No sé si esto se vuelve a hacer porque la norma está vigente, pero no se está haciendo, no sé si más adelante se lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ya como tengo esto, ya puedo tener mis puntos críticos de afectación. La medida debe ser realizada en el punto determinado y deberá tener la mínima incidencia de superficies que reflejen y una distancia de al menos 3 metros de la superficie reflectante. Lo que les decía, no debe haber pared ni polígono. Es la primera vez que una norma de ruido involucra la distancia horizontal y vertical. O sea, si yo estoy ubicado acá abajo, sí, y el punto crítico de afectación está aquí por la mitad de la montaña, estoy fregado. ¿Por qué? Porque va rebotando el sonido en este valle, y probablemente ahí se escuche más que abajo. Sí, que en el ruido que se está generando. A mí me pasó esto en el relleno sanitario de la EMAG Cuenca en Pichacay.
¿no es cierto? Ellos construyeron su relleno sanitario cavando un montón de montañas y al frente hay una comunidad que se llama El Chorro. Es una altura que será de 1 kilómetro, unos 1000 metros, y se ha ido poblando así hasta llegar a la parte de abajo. A las 3 de la mañana, porque ustedes saben que la mayoría de la recolección de basura se hace en la noche. Entonces, tipo 3, 4 de la mañana, llamamos quejarse de que no podían dormir por el sonido de las máquinas y sobre todo del pito de retro. O sea, el pito de retro de la retroexcavadora, del rodillo y del tractor y de los vehículos que llegan. Tuvieron que dejar de utilizar el pito de retro. Tuvieron que dejar, y era ya solo luminoso para que les vean. Sí, entonces, en virtud de eso, ahora se toma en cuenta en la ordenanza que tenemos, en el TULSA que tenemos ahora, se toma en cuenta tanto la distancia horizontal como la distancia vertical. Desde el punto hasta el punto crítico, porque sabemos que puede haber reflectancia de sonido. Esa distancia vertical y horizontal sería con los 3 metros al menos de los 3 metros. No, esa distancia, los 3 metros son únicamente para colocar el punto, ¿no es cierto? O sea, de una superficie reflectante de cualquiera, o sea, de la misma casa. A lo que yo me refiero es que cuando yo hago la medida, este punto yo tengo que georreferenciarlo en referencia a la fuente del ruido, tanto en distancia horizontal como vertical. O sea, para saber si mi punto crítico es arriba y allá abajo está la fuente generadora de ruido, o viceversa, está allá arriba y para acá, y mi punto crítico es acá. Como digo, el tema de condiciones ambientales, condiciones topográficas, afecta mucho lo que es la transferencia de ruido. Sí, ya lo vamos a ver con ejemplo, sigamos. ¿Cuándo se debe llevar a cabo la medición? Hay gente que es pilísima. Tenemos un cliente que es de recién, no nos lleva mucho tiempo y nos dice, no, yo no trabajo en la noche. Y mi amigo, el que les va a venir a dar la práctica el jueves, me dice, fuimos a las 2 de la mañana y estaban trabajando. Entonces les llamo y le digo, ¿sabe que la secretaría tiene una denuncia de que ustedes han estado trabajando a las 2 de la mañana? Primera vez. Así, primera vez que trabajamos a esa hora. Nunca trabajamos a las 2 de la mañana. Yo, pero la gente se está quejando, sus vecinos se están quejando. Ah, bueno, venga a medir. Y le digo, ¿y a qué hora estamos ahí? Me dice, a las 11 de la noche. Le digo, no, porque a las 11 de la noche todavía puede haber influencia de vehículos. ¿Qué le parece si vamos a las 4 de la mañana? No. Claro, él prende tipo 4, 3, 4 de la mañana y aprende la planta. Y como es una fundidora, sacan las rebabas de todo lo que queda a punta de golpe. Sí, o sea, todo eso lo van sacando a punta de golpe para que quede bien las piezas que están fundiendo. Y entonces, ¿cuándo se debe medir? ¿Qué es lo que dice la normativa? Cuando esté más alto el nivel de ruido. Entonces, en teoría, el laboratorio debería estar todo el día, las 24 horas, esperando a que suba el ruido y en ese momento medir. Sí, pero eso es imposible. Ya vamos a ver cómo se ¿Y no se puede poner un sonómetro para que mida las 24 horas y después ahí ver? Sería carísimo. Verá, una medida de ruido de un chimbo laboratorio, o sea, del laboratorio más chimbo, cuesta $30. Una medida puntual. Entonces, sale carísimo. Ya. Requisitos de los equipos, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? En la anterior. Y aquí hay el tema de la incertidumbre, que ya lo hemos hablado con algunos de ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es incertidumbre? Yo llego y mido, veamos si esto ya dejo de enloquecer. Sí, ya está en 61, ya, calma, hijo. Está midiendo ahorita 68, 69, 70, 71, a medida de que voy subiendo la voz, entonces tiene que seguir subiendo y subiendo y subiendo.
ya no doy más allá de 78 micrófonos, ¿no es cierto? Ahora, entonces, les decía, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Que sea tipo 1 o 2. ¿Qué tipo es este? ¿No lo está viendo? Tipo 1, o sea, esto es lo mejor que hay para medir, ¿no es cierto? Eso es, ya sé lo que le estamos ya, está midiendo solo el máximo, por eso es que no me llegaba a los valores, llegó un valor y se quedó, ¿sí? Entonces, este equipo, no sé, Marita, ayúdenos para indicar estas escalas, lo que estábamos indicando ayer, de lo que habíamos hablado ayer, ¿no es cierto? ¿Qué requisitos debe cumplir el sonómetro? Para que ustedes, primero le dan la vuelta y le ven el tipo y dice tipo 1. ¿Qué más dice aquí? Ya, filtro de bandas de octava. Sí, entonces Y en esta parte de acá abajo podemos nosotros verle, dice la F de fast, la S de slow y la I de impulsivo. ¿Con qué tenía que ver esto? Con la temporalidad de la medida, ¿no es cierto? O es rápido de esto. Y acá tenemos A, C, Z y F, ¿no es cierto? A, C, Z y F. Recuerdan que ayer teníamos A, B, C, D, y les dije la B y la C no sé para qué son, asimismo no sé para qué son la Z y la F. ¿Nosotros en qué medimos? En A y C, ¿no es cierto? Entonces todo tiene eso. Yo tengo aquí un programa que si le pongo a medir en este programa, en el 1, me va a medir el S y C. Si le pongo en el programa 2, me va a medir S y A. Y tengo que hacer otra medida para tener el A e I. Listo. Entonces, eso es lo que puede medir. Como vemos, seguimos teniendo cerca de 74 decibeles. La S a la que se refería es slow. Slow. Slow, fast, E. Esas son las escalas de temporalidad. Y las de al lado son las escalas de ponderación. Sí. Ya no les paso porque me golpean así. Eso fue lo que hizo el chico. Le cogió, le sacó le dio un martillo. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Entonces, para una medida puntual, sería 5 minutos y... No. Ya, vamos a ver. No. La ley ha cambiado, Camila. Sí, la ley ha cambiado. ¿Qué diferencia entre tipo 1 y tipo 2? ¿Perdón? ¿Qué diferencia entre tipo 1 y tipo 2? Este tiene barras de octava, espera. El tipo 2 no tiene. Con ese podemos hacer bandas de octava. Me va graficando, tiene un montón de cosas, me va graficando las variaciones del tiempo, o sea, es más completo, ¿de acuerdo? Listo, entonces, lo que dijimos, para verificar, calibrar, verificar el sonómetro antes y después, tiene que tener esa opción, nada más, sigamos. Eso en cuanto al sonómetro ya le dimos, la siguiente. Ahí están los diferentes tipos de sonómetros, y aquí están dos cosas más que les he traído, que la una es el GPS, entonces vamos midiendo las coordenadas, por favor. Después le mostramos eso. Y les he traído también la estación meteorológica, que si vemos una estación meteorológica, puede ser esta, ¿no es cierto? Pero si necesitamos para medir en campo, no vamos a llevar esta, llevamos esta. Ahí le vamos a pedir a él, ¿no? Para que se recomienda Entonces, ¿qué nomás necesito para medir? Sonómetro, trípode, que ya lo usamos, la estación meteorológica que están colocando ahí, el GPS y tapones auditivos porque puedo medir. El GPS. Del GPS sí tenemos que tenernos mucho cuidado. Los GPS normalmente no tienen mucha precisión. Un GPS normal, común y corriente, como el que está ahí, tiene una precisión de 50, 30, mínimo, o sea, máximo 20 metros. Pero hoy en día hay GPS que tienen una precisión de 2.5 centímetros. Sí, y esos son los que se utilizan. Ahora, en ruido sí deberíamos tener una precisión más o menos. ¿Cómo nos fue? ¿En qué coordenadas estamos? Bueno, estamos digo las coordenadas. ¿Perdón? Digo las coordenadas. Sí, diga las Ya coordenadas. estamos en UTM 17 sur, este 700,
778.192 metros y 9.978.132. Ya, Y a una altura de 2.876 metros. bueno, estamos a 26 metros más que el Estadio Olímpico, porque el Estadio Olímpico está a 2.850. Estamos más bajos en Ica, porque yo vivo a 3.100. Entonces, en Quito hay estas variaciones. Por eso es importante siempre hacer la georreferenciación, porque una variación de 2-3 metros en verticalidad afecta el resultado del ruido. Sí, afecta ese resultado. ¿Sí? Entonces decíamos, el sonómetro, el calibrador, la estación meteorológica y el GPS. Ya. O sea, aquí está la estación meteorológica. Y me ayuda, por favor, dándole precisidad. Entonces, pero al revés, pues, que no vamos a ver nada. Esta estación meteorológica, primero hay que colocarla así vertical, o sea, no va inclinada, va vertical, va así. Ajá. Ya, va horizontal. ¿Por qué? Porque encendamos la estación meteorológica. Ya, ahí me está encendiendo. Entonces, este de acá se va a mover así por la dirección del viento. Entonces, a donde vaya el viento, esta va a ir moviéndose. Sí, entonces para iniciar, yo le pongo el viento en donde está el norte. ¿Dónde está el norte? Acá, según nosotros. Sí. Yo me voy a dejar una aplicación de brújula, porque el norte verdadero no es el mismo norte que ¿cómo es? Que lo que nos dicen, porque nosotros decimos vivimos al norte porque vivimos para allá. No, no Italia. A ver, yo tengo una aplicación de brújula aquí. Espero no haberla borrado. Ya, aquí está la brújula. Entonces me paro aquí, al lado de este, y veo a dónde está el norte. A dónde está el norte, y ahí le alineo a este. ¿Sí? Justo donde me dice que está el norte, ahí le alineo. Ya. Y ahí empieza el monitoreo. Pero como hay viento, esto empieza a moverse de un lado para el otro, porque la dirección del viento cambia. Si soplo aquí, aquí estoy con la dirección del viento. Me muevo para acá y estoy con la velocidad. Si hubiera viento, se mueve la ruedita que está acá arriba y me da la velocidad de viento. ¿Sí? Entonces, tengo que poner el sonómetro aquí, con el otro trípode, y poner el sonómetro y al lado tener este. Y estar siempre pendiente de la velocidad del viento. En el caso que cambie la dirección, ¿qué pasa? Hay que poner la que más tiempo se hay que dar. Es que este graba. Yo puedo bajar los datos de la estación meteorológica y ponerle la que más hay, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo la humedad, ahorita estamos en un 61.9, tengo la presión barométrica, tengo la altura 2.669, menos que lo que nos dijo la Cami. ¿Y por qué es eso? Porque esta está calibrada, esta tiene un certificado de calibración, está aquí y esto debe estar calibrado por aquí. No quiero estar la fecha de calibración, colegas. Dice calibrado en noviembre del 2024. Entonces, a noviembre del 2025 debe estar calibrado, que se me tiene calibración. Eso les decía, hay que tener mucho cuidado con los GPS, porque los GPS hay de todo. Sí, y por eso es que la gente se pierde. Volvamos a la presentación. ¿Sí? Entonces, se vive con la estación meteorológica y con el sonómetro. Luego sacamos y ponemos el sonómetro. No me pongas que agarrar bien. Tiene que calibrarse lo que tiene que calibrarse. ¿Y cuál es la diferencia entre verificación y calibración? Ah, esa es facilísima. La verificación es que esté en el mismo... A ver, la verificación es simplemente, como su nombre le indica, verificar que esté en un rango adecuado de medida. Entonces, como yo les decía, aquí tengo los valores. Entonces, si a mí no me da el 113.7 más menos 0.5,
no puedo hacerlo. Y para verificar, utilizo, como les digo, simplemente este equipo, ¿no es cierto? Utilizo simplemente el medidor de arriba y veo si me da o no me da el 114. Sí, si no me da el 114, no he podido verificar y no puedo usarlo. ¿Qué es calibrar? La calibración es sacar el error del equipo. Es decir, ¿de dónde sale este 0,5? Del certificado de calibración. Me dice mi equipo ya no está funcionando adecuadamente. Tengo que sumarle este 0,5 para que el equipo funcione bien, para que la lectura sea la real. ¿Cómo determino ese valor de 0,5? Hago igual, ya no solo porque este pistófono tiene solo una frecuencia de, tiene 114 decibeles con una frecuencia de 1000 Hz. Para hacer una curva de calibración para ese equipo, tengo que tener desde 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hasta 120 decibeles. Y en cada intensidad, que son los decibeles, tengo frecuencias de 20, 40, 1000, 1500, tal. Entonces es una cantidad enorme de datos, se hace el análisis estadístico y se saca el error del instrumento. Y ese error viene en el certificado de calibración y ese es el que tengo que sumar. ¿De acuerdo? Entonces hay una gran diferencia. Muchas veces confundimos calibrar con verificar. Por ejemplo, este equipo tiene tantas etiquetas que no le voy a sacar. Aquí tiene un tornillito y la mayoría de gente dice, no marcó 114. El problema que yo tengo ahorita, que no sé por qué no me marca 114, dice, abren el tornillito y viene con un desarmador y le ajustan a 114. Ahí invalidan toda la calibración. Por eso es que una de las medidas que tenemos nosotros de protección de la calibración es poner las etiquetas sobre los accesos para que nadie pueda descalibrar el equipo. ¿Sí? Entonces, lo único que se hace es verificar. Sigamos, por favor. Condiciones ambientales durante la medición. Esto no está en la norma nos dice solo hay que controlar las condiciones ambientales, pero no nos dice cuáles son. ¿Qué puede afectar a la medida? La lluvia, los truenos, el viento, etc. El micrófono debe ser protegido con la pantalla antiviento, que estaba ahí, ¿no es cierto?, siempre durante las mediciones. No pueden medir sin eso. Y las mediciones deben llevarse a cabo solo cuando la velocidad del viento sea igual o menor a 5 metros por segundo. Hasta la 1996 se hablaba de 10 metros por segundo. Ahora se habla de 5 metros por segundo porque se ha visto que afecta un montón, ¿no es cierto? Entonces, si yo hablo y alguien empieza a soplar por aquí, podemos verificar que se sube hasta 15 decibeles. Hasta 15 decibeles si es que hay viento. Entonces, no medir cuando llueve, porque la humedad tiene que ser menor al 80%, ni tampoco medir cuando haya vientos de más de 5 metros por segundo. Yo no diría un viento de 5 metros por segundo es bajito. Y ahorita lo que soplé ahí no llega a más de 2,4 metros por segundo. Entonces, sí es un buen viento relativamente fuerte. Sigamos. La ubicación del sonómetro, que ya les dije, de 45 a 90 grados, ¿no es cierto? Mejor de 70 a 90 grados, nunca horizontal, solo para la calibración horizontal. Y la altura, 1,5 metros. En Estados Unidos es 1,8 metros. ¿Por qué varía entre Quito y Estados Unidos, entre el Ecuador y Estados Unidos? Por la altura. Por la altura, ¿no es cierto? Y por ejemplo, aquí si nos vemos, solo el Dylan está, ya y la Diana son un poco más altos. Los demás, el 1,5 nos queda perfecto para medir el ruido. Y durante la medición, le ponemos en el trípode, presionamos el medir y hacemos esto. Tenemos que estar por lo menos a 1 metro para que no haya la influencia de que el viento se retraiga. Sí, entonces, todo eso hay que tener cuidado. La siguiente, por favor. Esto es lo que no se hace, ¿no es cierto? Miren, ahí está el vehículo.
Entonces aquí está midiendo 1.5 y diciendo que escape a 3 y 1.5. Esto de acá ya lo vamos a ver para quién. Esto es para construir mapas de ruido. Para construir mapas de ruido tiene que estar a por lo menos 4 metros de altura. Sigamos. El ruido residual, ya lo hablamos. El ruido residual es el mismo concepto de ruido de fondo. El ruido que es ajeno a la fuente. Y también tengo que buscar los momentos en los cuales el ruido residual sea el más alto que yo pueda tener. Entonces, como les comentaba, el tema del motel, tipo 10 de la noche es el ruido residual más alto. Sí, porque están que entran y salen los carros, y ahí al lado hay otra discoteca y toda la cuestión. ¿Y quién le mandó a la fábrica a ponerse ahí? Sigamos. Ya, ahora sí, ¿cómo se mide? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice, hay unos métodos de medición, el método de 15 segundos y el método de los 5 segundos. Antes, cuando teníamos el método de estable o continuo, estable o inestable. Recuerdan, yo les dije, se medía 5 minutos, ¿no es cierto? Y en esos 5 minutos se anotaba el valor del equivalente. Cambia la norma y nos mandan esto. Esto es lo que yo le veo peor en la norma. Hay el método de los 15 segundos. Entonces, en este método se toma una medida de 15 segundos, 5 muestras de cada punto. Entonces, si multiplico los 15 segundos por las 5 muestras, ¿cuánto me da eso? 55 por 5, 75 segundos. O sea, no llego ni a un minuto. Y lo que es peor, ya lo vamos a ver. Entonces, para mí, este método no sirve. Porque cuando uno quiere medir el ruido, y eso está en la norma 1996, y les conversaba yo también ayer, hay que cubrir todo el ciclo. ¿Qué tal que el ciclo de corte, de teñido, de lo que sea, dura más que los 15 segundos? Nunca voy a tener una lectura representativa, pero eso es lo que dice. Y la segunda alternativa que nos da es tomar 10 muestras de 5 segundos. Es una locura porque uno presiona 1, 2, 3, 4, 5, vuelve a presionar y ya se le acabó el tiempo. Entonces, no es representativa la medida, pero esto es lo que dice la ley. Sí, y con estos métodos se acredita un laboratorio. Sí, con este se acredita. Con ese método, exacto. Entonces, se utilizará el mismo método. Y aquí viene la tontería más grande de la norma, por decirlo elegantemente, y que dice, la serie de muestras reportadas se considera válido cuando la diferencia entre los valores extremos sea menor a 4 decibeles. Usted hace el conjunto de 5 medidas o de 10 medidas y compara entre ellas. Y si entre 2 o más hay una diferencia mayor a 4 decibeles, eso queda invalidado. Esa medida no sirve. Siempre tiene que ser menor o igual a 4 decibeles. Y entonces ahí fue donde yo dije, ¿y qué hacemos con los ruidos impulsivos? ¿Qué hacemos con los impulsivos? Si los impulsivos suben 40, 50 decibeles. No se reportan nunca. No se puede reportar porque esta norma, esta ley no se lo permite. ¿Sí? Y para asegurarse de eso, ahora nos hacen reportar el máximo y el mínimo. Sí, entonces sale el reporte del máximo, el mínimo. Pero igual lo pueden ver. Sí, entonces, como les digo, el equipo se programa para sacar el máximo, ¿cierto? El equivalente, la humedad, y bueno, seguimos bajando, te hago para acá. Bueno, pues, el equipo me permite determinar todo eso, ¿sí? Y en escala A, C, C, ya, en todas las escalas que necesitemos. Entonces, ahí se pierde todo el espíritu de la medida. Porque si ladra un perro, no puedo tomar la medida. Si canta un ave, no puedo tomar la medida. Estas medidas de 15 segundos y de 5 segundos, sería 5 por 10, 50 y el otro 75,
o sea, son cercanas a 1 minuto, a veces nos demoramos hasta 3 horas. Cruzó la moto, ya son más de 5 decibeles. Cruzó un carro, ya son más de 5 decibeles. Ay, no hable, por favor, es así y no. Y el valor no es el real. El que estamos reportando no es el real. Porque la realidad es que la gente habla, que prende el radio, que los perros ladran, que cruzan las motos. Esa es la realidad. Pero en el momento que nos ponen esto, esta restricción de que no debe ser de los 4 decibeles, se invalida cualquier medida y lo que estamos haciendo es un saludo a la bandera. Y como les decía, un saludo a la bandera caro. Porque al cliente le cuesta bastante. No es que le cueste poco, le cuestan bastante estas medidas y encima de eso, si no las hace, le multan y todo. ¿De acuerdo? Sigamos. Que sería la última. Aquí les he puesto unos pocos ejemplos de lo que es el ruido impulsivo, justamente por eso, porque para que vean ustedes que no es tan difícil que haya ruidos impulsivos. Dice, un ruido impulsivo es el equivalente a 50 gramos de trinitrotolueno o dinamita. Sí, 50 gramos explota, eso es un ruido. Entonces hay varios ejemplos. Explosiones en minas, en canteras, demoliciones, procesos industriales, explosiones de dispositivos militares, artillería. Entonces, hay mucho. Por favor, la siguiente, están más ejemplos de ruidos impulsivos. Un avión de estos es un ruido impulsivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si viene la norma que dice, mida en escala A, es la que nosotros escuchamos, y con temporalidad impulsiva, no sé para qué medimos si no podemos reportarla. No podemos, simplemente no se necesita reportarla porque no se puede reportar una diferencia mayor a 4 decibeles. ¿De acuerdo? Nos quedamos ahí, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.